Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, donde sean noches, buenas tardes, donde sean tardes, buenos días, donde sean días. Aquí estamos una vez más en De la mano con Lucy y esta noche la casa se viste de fiesta. Hoy estamos nuevamente con manteles largos porque tenemos un invitado de lujo. Así que acomódense en sus asientos. Ya nosotros estamos aquí preparados con nuestro vinito. Relajando los nervios. Así estamos relajándonos. Y bueno, aquí les voy a presentar a el invitado de lujo, nuestro gran amigo José Miguel Vázquez. José, bienvenido a la casa. Esta es tu casa. Gracias por la confianza de permitirnos esta entrevista. No, gracias a ti al invitarme a De la mano con Lucy, porque para mí es un placer estar aquí y hacer este conversatorio, porque yo casi siempre le digo conversatorio, no entrevista, porque, por ejemplo, si uno va a estar un poco relajado, uno va a hablar de cosas que son parte nuestra, no es una entrevista, es un conversatorio. Así es que me alegro de todas las personas que estén ahí, que nos estén viendo y que pueden mandar sus comentarios, sea por ella o por el mío, que todavía no he entrado. No he podido entrar. Aquí somos gente cibernética y estamos aquí preparándonos para poder ver todos sus comentarios y poder ver todo lo que ustedes nos quieran decir. Así que estamos aquí, vamos a estar chequeando. Así que nos pueden decir, si quieren saber cualquier cosa, pues nos pueden preguntar y aquí vamos a estar viendo. A ver, José Miguel, le cuento, él es increíble, increíble y le agradezco enormemente porque a José lo conocí yo en el William B. Mosto. Lo conocí cuando él fue a hacer la presentación de su libro. Ahí fue que lo conocí por primera vez. Creo que lo había visto una que otra vez, pero no habíamos tenido la oportunidad de dialogar hasta ese día que yo le dije, me acuerdo, estábamos también, estaba la pandemia en toda su intensidad y le digo, yo te quiero entrevistar. Y entonces, pero entre unas cosas y las otras, no se dio. Y ahí está la esposa Francisca María, ¿cómo está? Gracias por estarnos contactando. Un abrazo, mi señora. Gracias por prestárnoslos aquí un ratito. Y pues como les estaba contando, lo conozco. Salud, Walter Roberto también. Gracias, Walter. Como les iba contando, lo conozco a José y pues quedamos en eso, que yo le iba a llamar, pero con todo esto de la pandemia, también hicimos la obra Las Vacantes, bueno, se dieron muchas cosas y no podíamos concluir. Pero ahora nos volvimos a dar la vuelta y yo dije, no, ahora sí tengo que hacer ahora sí se va a hacer el conversatorio. Y le cuento que yo he leído varias cosas porque pues, buscando información sobre José, sé que es actor, sé que es director, sé que es dramaturgo, sé que es poeta, que de todas esas facetas nos va a hablar. Yo me imagino que la señora Francisca tiene que vivir en un Edén de enamorado porque usted como poeta, ay Dios mío, me imagino. Le he escrito algunas. Sí, me imagino que el Edén de poemas y qué cosa más linda y lo felicito por eso. Gracias. Pero yo quiero que vamos a ¿cómo se dice? Vamos a ir al principio. Al principio. Vamos al principio. Donde todo comienza. Donde todo comienza, exactamente. A ver, háblame de ti. Háblame de ti. Cuéntame. Pues yo me inicio
principalmente en el teatro, en lo que nosotros llamamos, pues lo llamamos que como fue una, vamos a decir, algo con sentido político, pero era también para alejar los jóvenes de la calle, por ejemplo, los clubes culturales. Ahí yo comencé haciendo velada, que yo cuando eso era muy tímido, que no era cuando era bien niño, cuando yo tenía como 6, 7 años, a mí me pagaban para que bailara. Ah. Pero después Bailarín. entonces, pero a esa edad, pero después entonces la mamá mía se murió estando yo muy niño, todavía no tenía 8 años, y me comenzó una etapa como de traumatismo, no de traumatismo, sino como de, no sé, como, no recuerdo exactamente la palabra que usan, pero eso me convirtió como en tímido. Y ahí comencé entonces ya después, ya en la adolescencia, comencé a hacer teatro, por ejemplo, en las veladas que se hacían. Yo, por ejemplo, tú eras amiga mía y tú me pasabas por el lado y tú me veías y yo no te saludaba. No era porque era odioso, sino que era tímido. Tímido, sí, la timidez. Yo también era tímida. Yo también fui tímida en su momento, porque soy la mayor de tres hermanos. Y aparte de que soy la mayor de 3 hermanos, yo era bien fea. Oye, ¿cómo va a ser? Tenía el síndrome de fea. Era la más fea de los 3. No. Y por eso era bien tímida. Pero... dice de los 3. Sí, pero se me fue quitando. Y ahora de vieja no tengo nada de tímida. Que no tiene nada de fea. Pues sí, entonces, para el teatro yo no era nada tímido. Porque, por ejemplo, yo comencé en comedia precisamente en esa etapa ya de la adolescencia, haciendo comedia en los clubes. Y yo hacía una comedia y la gente me felicitaba, pero bajaba del escenario y era el mismo tímido de siempre. Entonces, el teatro, por ejemplo, me ayudó a ir botando un poco la timidez y después de ahí, eso fue, por ejemplo, como en que no calculen la edad. En el 1975 a finales. Y por ejemplo, la primera que trabajé fue en las veladas que se hacían a final de año. Y después, por ejemplo, lo que se hacía también para el 27 de febrero del próximo año. Ahí participé también, que fueron mis primeras apariciones en teatro, que todavía yo no sabía lo que era la palabra teatro. Pero ya, por ejemplo, para esa época, un hermano mío que fue un hermano de crianza que fue el que me involucró. Yo quería, pero el que me llevó de la mano a esa velada fue él. Y después de esa velada dice, bueno, yo voy a montar una obrita de un primo mío. Yo voy a someter a concurso el personaje principal, dice él. Y yo era el que menos sabía de todos ellos, porque casi la mayoría de ellos ya habían actuado en algunas obras, otros eran director de otro grupo de esos clubes. Lo que hay que nos sometió a votación, a concurso, vamos a decir, y yo no sabía de teatro, pero yo le gané el protagonista a uno que era director de un grupo. Y digo yo, no sé. Y ahí entonces yo comencé, después ahí, en junio de ese mismo, del año 76, hace un llamado, él, por ejemplo, pertenecía a los grupos de la Universidad Autónoma de allá, de la UAS, y él quería formar un grupo de teatro con los directores de la zona norte de la capital de la República Dominicana.
O sea que ya eran gente ya experimentados, porque si eran directores de grupos. Entonces invitó al hermano mío, somos hermanos de crianza, y el hermano mío me dice, vamos a esta reunión. Y digo, ok, vamos. Pues como andábamos juntos, íbamos para la misma casa. Entonces yo fui y él nada más fue a esa sola reunión. Y yo seguí yendo. Lo que hay que duramos como un mes reuniéndonos. Y al final ya para dejar formado el grupo, porque también era un grupo, como decimos allá, sui generis, porque eran, por ejemplo, directores principalmente de los grupos de teatro de la zona de la capital, de la zona norte. Pero no obstante a eso, eran dirigentes de partido político. Entonces, ya veo por dónde viene la vena política que tú estabas diciendo. Entonces, viene, por ejemplo, como son de diferentes partidos y se van a unir, olvidando el partidarismo para hacer un teatro, vamos a decir, como decían ellos, selecto, un teatro con un contenido artístico, no político, aunque ellos pertenecían a esos grupos, decide entonces buscar un nombre que fuera acorde con las ideas políticas, o mejor dicho, con la contraposición que tenían cada uno, porque eran de diferentes partidos. Entonces dice, bueno, hay que buscar un nombre. Entonces dice el que fungía ya como director, o el que hizo el llamado, vamos a ponerle teatro contrapunto. Contrapunto en música es un término musical. Por ejemplo, unir dos instrumentos que se contraponen, por ejemplo, como uno de cuerda con uno de viento o uno de cuero. Por ejemplo, timbales, tambora. Entonces se unen esos dos instrumentos para hacer un sonido armonioso. Entonces, quería decir, por ejemplo, un contrapunto de ideas se van a unir para entonces hacer un teatro selecto, por ejemplo, artísticamente. Claro, siempre el teatro inevitablemente debe llevar un mensaje, sea alienante, sea constructivo, pero debe llevar un mensaje. Entonces, ahí, por ejemplo, el objetivo de nosotros era llevar un mensaje constructivo. El asunto es que queda formado el grupo y dicen, bueno, dice el que funge como director, este muchacho no sabe de teatro. Pero es que así como ha asistido a todas las reuniones, algún día llega a ser el director del grupo. Pues nada más y nada menos que 6 años después, yo era el director. Mira cómo son las cosas, ustedes se dan cuenta cómo son las cosas de la vida. Entonces ahí ya después, por ejemplo, porque haciendo ya, ellos mismos, duré un año, ellos entrenándome, por ejemplo, enseñándome teatro, enseñándome los movimientos teatrales, enseñándome todas las cosas necesarias, exacto. Y ya después que yo era director del grupo, digo, como que me sentía estancado, como que no sentía, como que ya no avanzaba más de ahí. Digo, bueno, ya yo era un joven, digo, tengo que buscar algo porque necesito avanzar más. Y me fui a Bellas Artes. Y ahí entonces ingresé, ahí también tuve una lucha, porque la política de Bellas Artes allá en Dominicana, no sé en otro país, es que si uno pertenecía a grupos de teatro o que ya estaba haciendo teatro en esos grupos, porque eran esos grupos que nos decían. Sí, no le daban el valor. Exacto. Entonces el asunto es que no dejaban entrar a uno. Y fuimos como alrededor de más de 30 muchachos a inscribirnos, pero de los barrios. Y perteneciente también la mayoría a grupos de teatro de los clubes.
Entonces, cuando nos dicen eso, la mayoría hicieron así y yo me paré. Digo, yo vengo aquí porque se supone que esto es para el pueblo y yo soy parte del pueblo. Se supone que deben aceptar las personas que están haciendo teatro porque ya por lo menos conocen y ya saben que van a estudiar porque quieren dedicarse a eso. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ponerle trabas? Mira cómo se van esos jóvenes. A mí hay que aceptarme aquí. Yo vengo a buscar el título aquí. Pues no le quedó más remedio que coger la regla que tenían y engavetarla e inscribirme en la escuela. Los otros se fueron. Después algunos volvieron cuando estaban, quizá un año después, volvieron porque, no sé si por lo que yo causé, como que cambiaron un poco la dinámica, porque no le convenía, por ejemplo, como yo venía también de esos grupos, por ejemplo, a mí me conocían también, por ejemplo, gente de periódico, porque a mí me publicaban y yo, por ejemplo, iba y decía, hacía esa denuncia y la iban a publicar. Y yo tengo las pruebas aquí, tengo las pruebas, mire, le voy a enseñar un poquito nada más para que vean, ahí vean. Yo tengo las pruebas aquí porque él me trajo su Biblia. Y sí, porque es importante. Yo te felicito por esto, porque créeme, a medida que yo voy aprendiendo esto, me doy dando cuenta de que esto que tú tienes aquí es la Biblia tuya. Es el comprobante más grande que tú puedes tener. Sí. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. O parte de él, porque no, por ejemplo, hay otras cosas que uno no la pone. Por ejemplo, dentro del misoteatro. Ahí, por ejemplo, ahí está lo que le llaman aquí el resumen. Pero yo tengo muchas hojas, por ejemplo, claro, como decimos, el currículum vitae. Ajá. Entonces, eso todo lo tengo escrito con fecha y nombre de lugares donde, que hay, por ejemplo, que me trae a colación esto, un amigo que se llama Giovanni Jerez, y me dice, no sé de qué estamos hablando, pero por el chat. Y me dice, tú trabajaste conmigo una hora. Digo, yo trabajo contigo. Y así me manda, entonces, me manda una foto y que, ¿quién es ese que está ahí en la foto? Lo pillaron, Digo, lo pillaron. Wow, yo no me acordaba, pero por ejemplo, después yo me puse a pasar el currículum, porque lo tenía, por ejemplo, como decimos, a hoja de maquinilla. Ya. Todavía no lo había pasado a computadora. Y pasándolo yo digo, pero mira, sí, yo lo tengo aquí. Entonces, con una señora que ella es bien famosa ya y por los trabajos que hace, digo yo, y escribiendo yo aquí, y yo trabajé con esta señora. Yo no me acordaba. Pues yo me acordaba que trabajé con otras que tenían, porque tenían academias. Entonces, algunas veces me buscaban, por ejemplo, como eran academia de ballet. Entonces iban a montar una obra de teatro. Entonces, por ejemplo, o sea, que me buscaran a mí para que le dirigiera parte de teatro y le hiciera también parte de la utilería que se usa en teatro. Y digo yo trabajé con esta señora, pero con ella yo no me acuerdo. Entonces, en otra obra también que trabajé con una compañía de un profesor que se llama Bienvenido Miranda, yo no me acordaba que yo trabajé en esa obra, en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional allá es la institución más representativa del teatro. Cuando se hizo, era prácticamente lo más grande en Latinoamérica, pues tenía 3 escenarios móviles.
Imagina el espacio que eso tenía. Por ejemplo, un escenario para atrás montado en rieles, otro de este lado y otro de este lado, y el espacio en el centro vacío para cuando se fuera a mover uno de esos escenarios. ¡Wow! Pero casi nunca se usaron. ¡Qué pena! Se usaba más el espacio central. Y lo que hay que entonces, no sé cómo llegó a colación con alguien y me dice, tú trabajaste en Abre Cleopatra. Digo, yo. Pues ahí me mandan una foto con Cleopatra y el otro personaje principal. Que estaba yo ahí mirando abajo de Cleopatra. Digo yo, wow, increíble. Pero que hay cosas que a uno se le pasan, pero como yo lo tengo todo escrito, por ejemplo, yo lo pasé y según iba pasando, digo, wow, yo trabajé con esto. Y yo trabajé con esto. Que uno no es que uno no le da importancia, sino que se le olvidan, quizás porque no vuelve a trabajar con esa persona. Y como dentro del teatro, valga la aclaración, dentro del teatro tú has desarrollado varios papeles, porque no solamente has estado como actor, no solamente has estado como director, utilería, dramaturgo. Así es. Guionista. Porque, por ejemplo, yo, la primera obra que yo escribí se llama El último Apolo, cogiendo el título con que no volvieron a tirar el Apolo en 1985. Estaba yo un muchachón y hay cosas que cuando uno está joven lo frustra. Yo participé en un concurso literario, un concurso de teatro con la obra. Y al final, por ejemplo, le devuelven a la obra a uno y si tienen algunas palabras que decirle porque no ganó o si no porque no participó. Pero la mía participó, pero me mandan con el libreto una carta diciéndome que la obra estaba muy interesante, se iba desarrollando muy bien, pero que al final se puso muy festiva. Interesante. ¿Sabe que después, pero muchos años después, fue que yo como que puse los pies en la tierra con respecto a eso, porque yo me quedé con eso de festivo. Y leo el final de la obra y digo, lo festivo. El asunto es que la mayoría de esos concursos literarios, principalmente de teatro, no sé, de poesía, de cuento, de novela, tienen la misma característica. La mayoría de los concursos de teatro tenía por lo menos es posible que lo tenga todavía, pero muy, muy por debajo, porque no está tanto el problema político internacional, que por ejemplo, que un partido sigue, por ejemplo, a Rusia, que otro sigue a China, ¿entiendes? Las ideas. Y yo en eso no seguía ninguna idea política, yo seguía las ideas artísticas. ¿Y sabes cuál fue lo festivo? Que en la obra trata no sé cómo yo agarré ese tema y lo ligué así, de la inmigración. Allá, por ejemplo, están, por ejemplo, muy de moda los polizontes. Y en una de las naves espaciales se metió un polizonte cibaeño. Yo nací en el Cibao, por eso yo puedo por ejemplo, hacer chistes de cibaeño y todo, y nadie me puede decir, no, yo soy cibaeño. Pues yo nací, aunque me crié en la capital, pero toda mi familia son del Cibao. Lo que hay que entonces termina, por ejemplo, desde la base de control, mandan a que el astronauta
tire a ese horizonte en el espacio. Pero entonces él explicándole por qué él se metió ahí, porque él, su ingenuidad, por ejemplo, que fue un tipo vendiéndole sueños y a toda la gente, y muchos que mandaban cartas que habían llegado a Norteamérica, pues él vendió todo lo que tenía para entregárselo a esa persona o a esas personas y lo dejaron sin nada. No sé cómo él vino. ¿Y eso era lo festivo? Lo festivo principalmente era que entonces el norteamericano, el astronauta, porque ahí yo pongo, si es de Norteamérica, pongo astronauta, y como había una nave rusa, entonces cosmonauta, porque así era que le llamaban. Entonces él se compadece de él porque le cuenta su historia, que se metió en la nave de Horizonte porque quería ir a buscar, por ejemplo, mejores condiciones de vida para su familia, que a lo mejor allá en el espacio, donde fueran, de que era para la luna, podía sembrar y cosas. Pues porque viene del campo, la idea de él es su siembra, de sembrar y conseguir una tierrita. Entonces el norteamericano se conmueve y llama a base de control, no, que no, por ejemplo, que una persona noble, que esto, lo que hay que puse a los norteamericanos con empatía. Exacto. Y eso no cabía en ese momento. En ese momento de 1985, no. O tú estabas con Rusia, China o Cuba, que estaba con Rusia. Sí, pero eso fue el año de Reagan. Sí. Entonces, pero menos con los Estados Unidos, porque, ¿entiendes? Porque era por ejemplo, el monstruo, vamos a decir, que de las invasiones. En ese año que estaban las cosas bien bravas aquí, yo estaba aquí, sí. Y yo me acuerdo que estaban las cosas bien bravas y se hacían las redadas y salía la gente, la migra, y salía todo el mundo desparatado. Imagínate tú, en Vale te dijeron que estaba todo alegre. Entonces eso, por ejemplo, todavía vamos a decir, con mente de muchacho, eso frustrado, yo no volví a escribir una obra. No volví a escribir una obra. Porque veía, por ejemplo, que algunos escribían lo que en ese entonces llamábamos panfletos. Lo que le llamábamos panfletos en ese momento era, por ejemplo, una obra que dijera las cosas como, vamos a tomar al gobierno, y no poner artísticamente, señores, tenemos un régimen opresor, nosotros tenemos que hacer algo. Están diciendo que quieren tumbarlo, pero no está diciendo directamente vamos a tumbarlo. Entonces, en esas obras, muchas veces, por poner un ejemplo, y yo veía, digo, bueno, pero participaban y ganaban en esos concursos. Y yo, ya no le di mente a eso, me frustré y no volví a escribir. Hasta después de los 2000 y algo. Que escribí entonces, como por medio del show que personajes. Yo tenía una idea de escribir con el personaje. Por ejemplo, habían 3 personajes que eran homosexuales. Entonces, cuando se juntaban, trabajábamos independiente, hacíamos comedia independiente en el show. Como personaje, por ejemplo, hacía una Susan. Por ejemplo, Octavio de la Rosa hacía uno que se llama La Katiuska. Que de ahí es que sale el personaje. Aunque tú no lo digas en las entrevistas cuando te preguntan que ese personaje salió del show, ¿qué le parece? Ay, ustedes saben, ustedes ven las cosas que se enteran aquí en De la Mano con Lucy, que la Katiuska salió ¿de dónde? Del show, ¿qué le parece? Que hacíamos para Telemundo, en la zona triestatal. Ajá, del show, ¿qué le parece? Entonces, para que ustedes se enteren de las cosas que me entero yo aquí sentadita. Y le digo, salud, si se están tomando su vinito, salud. Salud por ese chisme. Así que ya lo sabe, Octavio, ¿eh?
Y Juan Pujols hacía el otro homosexual que era, por ejemplo, Laguero. Laguero es como si fuera como la vulgar. El de Octavio era el que hablaba mucho, muy suelto. El mío era rescatado. Pues yo trabajaba de mozo o de camarero y siempre estaba vestido con su chalequito de camarero y todo. Lo que hay que de esos personajes. Entonces, por ejemplo, ya yo tenía la idea para hacer con Susan y los otros dos personajes una obra, pero muchas veces los proyectos para uno los retrasa. Entonces, un día me dice Octavio, que yo le dije a fulano para ver si hacíamos un show en teatro con el personaje, pero no un show así, sino él quería una obra de teatro. Que le dije a fulano y me planteó esta idea, a mí no me gustó. Entonces viene donde se me pasó que tú eras el director del show. Entonces me dieron la idea y yo no quise decirle de una vez que yo tenía la idea ya escrita, pero con el personaje mío, para que no fuera a pensar que yo, porque él salió con eso, yo decirle, no, pues yo la tengo para mí. Entonces lo que hay que, en vez de hacerlo para mí, lo hice con el personaje de él, pero hice una obra de teatro con los personajes. Y le busqué, por ejemplo, a 3 personajes de él. Por ejemplo, él hace un viejo, lo puse como el papá de los otros personajes. Por ejemplo, no del mío, sino de lo que él hacía uno que era Loco Lan, que también era del show. Entonces era el papá, él mismo iba a ser 3 personajes, el papá, el Loco Lan y la Katiuska. Entonces el papá de la Katiuska y del Loco Lan era el viejo. Y ahí desarrollé, por ejemplo, un viejo un poco recalcitrante con eso de la homosexualidad, habla de Sodoma y Gomorra, que por eso sí, entonces, pero es musical también. Ahí tiene como 5 o 6 canciones. En tiempo de rock, en tiempo de bachata y en tiempo de rap. Y esa es la magia. Esa es la magia de todo esto. Esa es la magia de lo que es el teatro. Esa es la magia de lo que es el showbiz, como dicen. Exacto. De que tú puedes jugar con todos esos personajes imaginarios y puedes ir y venir de épocas. Y esa es la magia del teatro, que uno puede hacer personajes que en la vida uno nunca pretende ser. Pues, por ejemplo, a mí me dicen que a mí no me gusta tirarme polvo yo mismo. Que yo hago uno de los mejores borrachos. Y cuando hago también de homosexual. Es más, cuando nosotros, con un compañero, pues yo trabajo también en televisión allá en Dominicana. Pero antes de eso, también pasó lo mismo con esto, porque teníamos un grupo para hacer comedia en los nightclubs. A mí no me gustaba, después, oye, comenzó con comedia. Yo comencé haciendo fue comedia, pero después no me gustaba hacer comedia, por ejemplo, porque, por ejemplo, si era comedia de televisión, nosotros le llamábamos que eran comedias chabacanas, como muy ligera. Pues yo lo hacía, como yo hacía comedia, pero para teatro. Y mucho menos, dije, para hacer en nightclub. Porque en nightclub, por ejemplo, la mayoría tiene que decir muchísimas malas palabras. Sí. Pero yo nunca quiero darme la de santo, pero en mi comedia yo nunca dije una mala palabra. Cuando eso, imagínate, cuando uno está joven, por ejemplo, yo tenía barba, tenía el pelo largo, en una silla de Jesucristo. Ay. Y yo no la quería hacer, y me dice el otro compañero que, le digo, y el primer show que lo íbamos a hacer en una ciudad del interior del país, pero cerca de la capital. Le digo, no, ese pueblo es muy religioso, le digo yo a él. Dice,
esa gente borracho, ¿qué van a hacer? Ya esa fue una de las comedias que nosotros teníamos, porque cuando fuimos a ese sitio, era el primer show que íbamos a hacer. Pero el que nos contrató no lo sabía. Y nosotros íbamos a sustituir a uno de los comediantes que estaban más pegados en ese momento. Que él iba a hacer, pero ese sitio, en esa discoteca que en el pueblo era de las principales, o la principal en ese momento, porque también estaba en el parque. El comediante, él dijo, voy a hacer un cuento. La gente no quería cuento, era comedia. Dijo, no, cuento no. No quisieron que hiciera cuento. Lo que hay que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos bien vestidos, pero a pie. A pie, porque imagínate. En el carrito San Fernando, un ratito a pie andando. Y cuando la muchacha que nos contrató, que ella era cantante o es cantante también, y sabe que tienen espacio en discoteca y llevan artistas, cuando nos miran a nosotros dos, y ustedes son los caballeros de la risa, nada más se pasó la mano por la cabeza y nada más nos miramos el otro y yo, era un tipo alto bajito y nada más. ¿Y cuántas comedias ustedes tienen? 6. Porque 6 hace como una hora y media. Dice, aunque sean 2 nada más, pero de las mejores, porque no le damos pinta de comediante. Y esa noche se fue la luz como de costumbre en Dominicana. Ahora que supuestamente no se está yendo. Sí, los apagones, de los apagones que nos cantó Johnny Ventura varias veces. Y se fue la luz. Así. El asunto es que el show comenzaba a las 12. Se fue la luz. Llovió, estaba lloviendo. Y a las 11 no había una alma en la discoteca. Pues mire, a las 12, eso estaba así lleno ya. Y yo, bueno. Y vuelve la muchacha al camerino y me dice, aunque sean 2 nada más de las mejores. Y ahí yo tenía barba y tenía yo que hacer que de una mujer hindú. Entonces, como era hindú, tenía la cara tapada hasta aquí. Y entonces el asunto de la comedia es cuando... Y me tocaba entrar a mí primero. Un tipo tímido. Cuando entonces salgo a escena y comienzo a hablar, a desarrollar mi personaje. Y ya cuando siento que la gente comienza, digo, ok, ahí ya me aflojé. Ya eso me ayudó a aflojarme. A aflojar, por ejemplo, los nervios. Digo, bueno, se rieron un poco, ya entonces puedo seguir. Y seguí entonces, y se rieron un poco más hasta que llegó el otro porque él no le tocaba entrar. Entonces nosotros estábamos, que como era el primer show, no teníamos contraparte. Teníamos que cambiarnos en lo que ese iba haciendo algo en el escenario. Lo que es que el tipo entra, ya al final lo que es que entonces el tipo, ya al final de la comedia, intenta besarme y cuando me quita una mujer con barba, y sale, por ejemplo, de que, pero el asunto es que después de ahí hicimos toda la comedia. Ella le pidió 2 y terminaron haciendo las 2. Hicimos el show completo. Y la de Jesucristo, esa fue la que más risa dio. Porque yo generalmente yo no quería, por ejemplo, poner que la figura de Jesús, y que así, yo sacaba cosas de la Biblia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el tipo hacía uno de un tigre. De un tigre, nosotros le llamamos un tigre a los tipos de la calle. Sí, una persona de la calle, una persona entonces, común. Sí, y entonces él comienza, Jesucristo, ¿y qué tú haces aquí? Esto es una discoteca. Yo no sé qué tú haces aquí, tú no vas a esos borrachones, tú no lo vas a sacar de aquí. Y comienza por, mira, yo te vi que tú en la pasión tuya, la pasión de Cristo, viene un tipo y se pone ahí
y le mocha la oreja a Pedro y tú con dedo se la pegaste. Así que mira, yo voy a salir contigo por la calle a buscar lío, a buscar problemas. Me toman un brazo, tú me das un dedo conmigo. Me dan una puñalada de dedo conmigo. Y comienza así. Cuando dice, mira, y en la pasión tuya yo vi que tú ibas a hacer y que el templo en 3 días. Aquí el gobierno está haciendo multifamiliares, pero duran añales. Nosotros no vamos a ser ricos haciendo multifamiliares. Oh, Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. El asunto es que cuando el tipo quiere alarme por los brazos para llevarme de que hacer todo eso, Jesucristo no quiere salir. Y el hombre, yo por ejemplo tenía que buscar una túnica. Lo que yo encontré fue una bata de dormir de la madrastra mía, que eran de una tela de esa que cae, que le llaman jersey. Ah, de la de jersey, sí. El tipo no me agarró y me agarró así cuando me volteó con la cabeza para abajo. Esos borrachos estaban que rompían la mesa dándole. Pues la quincena siguiente, porque era quincenal que llevaban un grupo, nos invitaron de nuevo. Ahí mismo la que nos contrató dice, señores, quedan contratados ellos para la próxima quincena, para el próximo día. Qué bien. Pues cuando fuimos ese día, viene entonces otro administrador de una discoteca que quedaba en la playa. Y va al camerino, dice, miren, yo digo que ustedes hicieron un escándalo aquí. Yo voy a ver si es verdad. Si es verdad, el lunes ustedes están en la discoteca que yo administro. Pues el tipo le gustó el show y dice, quedan contratados. Para que tú veas. Y después de ahí entonces el amigo, él se metió a hacer televisión. Él me quería conquistar, pero ya yo, por ejemplo, déjame ver, ya yo había salido de Bellas Artes. Y yo decía que nadie se iba a ganar su dinero sin darme nada a mí, con mi talento. Él entró, no le pagaban nada, pero él quería proyectarse. ¿Y cuándo es que tú formas la organización que tú formas? Todesca. ¿Cuándo tú formas Todesca? Todesca, yo la formé, déjame ver, antes de... no, yo creo que fue en el 88, 87, por ahí. Ya yo había salido de Bellas Artes. Porque también tuve el privilegio de, como cuando uno está así joven, uno es muy inquieto, se mete a hacer radio, se mete a hacer televisión, se mete a hacer todo. Pues yo, desde que terminé de Bellas Artes, un profesor, por ejemplo, como yo trabajaba con él, vamos a decir, algunas veces le ayudaba a hacer escenografía, porque él era escenógrafo, también él era luminotécnico del Teatro Nacional. Uh-huh. Pero en escenografía, en utilería, cuando tenía alguna obra, yo era el que le hacía la utilería, porque había un utilero que me dicen que era el mejor de allá, pero ya se había ido a la Florida. Y entonces a mí me estaban recomendando por él, porque ya él no estaba. Entonces cuando iban al Teatro Nacional buscando un utilero que necesitan hacer una cosa rara, pues me recomendaban a mí. Entonces él también me estaban recomendando para dirigir una de las salas del Teatro Nacional. Eso fue después que salí. Pero... Después que te graduaste de Bellas Artes, que vayan anotando ese graduado de Bellas Artes. Así que, porque hay muchos por ahí que no tienen el título, señores. Por eso yo siempre digo... y nuestro profesor me regaña a mí a veces porque me dice, yo le digo, yo no soy artista. Y él me dice, tú eres artista. Me dice, tú eres actriz. No, yo no soy actriz. Yo no fui a la universidad a estudiar eso. Bueno, pero hay una gran diferencia. Pero ya después que uno ya se mete en el tren. Sí, no, yo me he metido en el tren de presentada. De aventurera, de aficionada atrevida, pero hay que hablar las cosas como son. O sea,
Así que anoten esa, porque esa la dejamos en el tintero, porque son muchas cosas que vamos a dejar en el tintero. Le digo, ese tintero mío un día de esto se va a reventar, porque está con tantas cosas, está llenito de cositas, y esa la dejamos en el tintero. ¿Verdad? Hay, por ejemplo, algo de... Aquí, mira, te está saludando por aquí Edison Carrera. Saludos, Lucy. Gracias, mi estimado Edison. Mr. Egnano. Está Trinidad de la Rosa, nos está saludando. López Anali. Anali López, ella es cuñada. Perla, hermana de mi esposa. Me disculpan si pronuncio mal, pero es que ustedes, discúlpenme mi gente, pero esto es en vivo y ustedes saben que uno con los años y estas cosas a veces uno no ve muy bien y entonces pues por eso a veces eso no ayuda. El profesor Walter Barco nos está saludando. A ver, ¿quién más veo aquí? Perla González Veras. Muchas gracias, mi gente. Gracias. Sobrina a todos. De la esposa mía. Sí, gracias. Allá a todos. En Dominicana. En un campo, sí, un campo de una ciudad que se llama Moca. Cayetano Hermosén. Así que me están viendo desde... Gracias. Y les cuento, mis amigos, que esto lo vamos a transmitir luego que se termine. Lo vamos a pasar por YouTube, donde ustedes lo pueden compartir y pueden todos disfrutar de esta entrevista y de esta charla tan amena que estamos aquí teniendo con nuestro amigo José Miguel, que ahora yo lo voy a jalar así, lo voy a sacar del teatro un momentito. Y quiero que nos hable de esa parte de su libro. Háblanos de eso. Llévame ahí. Llévame al libro. ¿Qué te inspiró a escribir el libro? Y háblame del contenido de tu libro. Sabes que cuando uno está, vamos a decir, joven, uno hace cosas, se incursiona en muchas cosas. Por ejemplo, había con un amigo o había un grupo, no estamos afiliados a nada, que escribíamos. A mí siempre no me gustaba la poesía libre, por ejemplo, el verso libre. Uh-huh. Siempre me gustaba, por ejemplo, concatenado, por ejemplo, con rima, sea rima consonante, rima asonante, pero con rima. Porque, por ejemplo, yo leía, por ejemplo, de esas obras de, vamos a decir, de Calderón de la Barca, que casi la mayoría son en verso. Y a mí me gustaba ese estilo, por ejemplo, y que, por ejemplo, que tú lo veías hablando de que es normal, por ejemplo, en las obras, por ejemplo, como, ¿quién va? ¿Quién va? Viene algo así, dice don Juan Tenorio. Apellido notorio, dice Tenorio. Que rimaba una cosa con la otra, uh-huh, cuando se encontró con un rival en el camino. Entonces me gustaba y como que me apasionaba como hacer cosas como cartas, y de esas cartas que uno hace regular, te escribo esta carta para esto y esto. Entonces a mí me gustaba también como hacerla, pero en verso. Ya. Entonces, pero yo comencé más, era con la idea de hacer canciones. Entonces yo tenía varios cassettes, de eso de cassette que se mete a la radio, porque habían otros cassettes, con la melodía de algunas de esas poesías, pero nunca tuve la oportunidad de que nadie la grabara, porque, por ejemplo, a mí nadie me conocía, y generalmente le graban a gente conocido. Y cuando te graban una que tú has conocido que le gustó mucho, en un sentido se apropian de ella, porque el conocido es esa persona. Uh-huh. Entonces, después que tú tienes fuerza, si puedes luchar por esa autoría, tú lo haces. Ya, entonces, pero, comenzamos por eso, pues ahí, antes de llegar a teatro. Pero yo no sabía escribir. Uh-huh. Yo no sabía escribir nada. Entonces ya, cuando ya estoy en Bellas Artes, teníamos
una eminente poetisa, se llamaba Margarita Contín Aybar, porque ya yo estaba mayor cuando le estaba dando clase. Ella era hermana de uno de los que dirigía la Real Academia en Dominicana, que ya sabes qué cerebro tenía esa señora. Un quilate. Nos daba, por ejemplo, pautas de cómo hacer un soneto, un sonetillo, un acróstico. Digo, interesante. Y cómo usar las figuras literarias. Digo, ahí yo pensé, bueno, las canciones suenan mejor rimadas. Entonces ya ahí me adentré más, pero no fue sin ninguna pretensión, sino por escribir. Por ejemplo, algo que yo sentía o alguna situación que yo veía que le estaba pasando a otro. O alguien que no pudiera escribir me decía, ay, tú no puedes escribir tal cosa. Yo se lo escribía como si me pasara a mí, pero le está pasando a esa persona. Y seguí ahí y después ya digo, pero yo cuando llegué aquí lo declaré por parte en la Biblioteca del Congreso, porque ya tenía, por ejemplo, escrito poesía de amor, poesía ecológica, por ejemplo, del medio ambiente, poesía, por ejemplo, como por ejemplo, cuando mataron a Colosio, el candidato de México, yo escribí una. Cuando mataron a Selena, también escribí una para ella. Entonces, el libro por eso se llama El amor, la mujer y lo cotidiano. Entonces, en lo cotidiano yo, por ejemplo, metía esas obras de esas poesías esas canciones que yo escribía, por ejemplo, para la obra esa que está ahí, de que dice el telón de escenográfico. Ahí yo escribí también las canciones ecológicas para esa obra. Por ejemplo, yo también tenía, había un amigo que me conocía, pero teníamos años que no nos veíamos porque él era de un grupo aledaño a la capital de teatro. Uh-huh. Y nos conocimos en uno de esos festivales que se hacían. Nosotros fuimos a representar el distrito a esa ciudad. Uh-huh. Y ahí entonces nos conocimos y más nunca nos volvimos a ver. ¿Usted es una cajita de sorpresa? ¿Es una cajita de sorpresa? Pues como allá también en Dominicana trabajamos, por ejemplo, con teatro infantil. Él supo que yo estaba aquí por otro amigo y le dice, pero dile que me llamen. Que él consiguió 5 horas en un canal norteamericano. Uh-huh. En Boston. Y me dice, mira, yo conseguí esto y yo tengo que hacer unos programas. Voy a vender unas horas, pero voy a quedarme vendió 2 y se quedó con 3. Y se quedó, por ejemplo, él cogió una y porque como él tenía su empresa y me dejó 2 horas a mí para hacer un programa de infantil los sábados en la mañana. Y ahí entonces me fui a Boston y estuvimos realizándolo como por alrededor de 3 meses, pero después vi como que no entramos en caja, pues yo estaba trabajando prácticamente la semana entera. Uh-huh. Y por ejemplo ya para pasarlo, porque eso era grabado, para pasarlo el sábado, teníamos que amanecer prácticamente el viernes. Uh-huh. Amaneció. De ahí yo me iba a ir a acostarme. Sí, no, y hacer la edición. No, y que eso, y cuando es al principio la edición de un programa, se le hace más difícil porque es lo primero que uno está haciendo. Sí. Porque ya después que ya uno tiene ya todo, por ejemplo, encuadrado, bueno, esto aquí, pero al principio, armar el mono, como dicen, no es muy fácil. Uh-huh. Así es. Entonces, así es. Pero te voy a llevar otra vez al libro. Háblame de ese libro porque le cuento que yo así fue que te conocí cuando estás presentando el libro y tiene unos poemas muy lindos. Entonces, y yo quiero que tú me le digas a la audiencia cómo lo pueden obtener.
el libro. Bueno, vamos a comenzar a seguir por ahí. Ajá. Lo pueden conseguir en Amazon, así mismo como dice El amor, la mujer y lo cotidiano. A ver, vamos a enseñarlo. Por José Miguel Vázquez. Ahí está. El español. amor, la mujer y lo cotidiano por José Miguel Vázquez. Así que ya saben, por Amazon, si ustedes ya están preparándose para esos regalitos de Navidad, usted caballero que quiera sorprender a su dama con palabras bonitas y cosas bonitas, se los recomiendo porque tiene unos poemas muy, muy bonitos a la mujer. Así que, y el amor es una de las cosas más lindas y no lo debemos de perder, ese romanticismo, esa cosa preciosa de enamorarnos, de decirnos cosas bonitas. Y qué manera más bonita de que usted, caballero, les regale a su dama el poemario del José Miguel. Que las modelen de la televisión. Vázquez, así mismo, modélalo. Así que se los recomiendo. Aquí tenemos a Melvin de los Santos saludándote. Oh, sí, es el hijo de mi esposa. Sí, y Edison nos dice felicidades. Gracias, Edison, gracias. Y que un saludo para allá, Melvin, mi esposa Francisca María, y a todos en Cayetano Hermosén, todas las tías que están también sintonizando. De la mano con Lucy. Así es, aquí de la mano con Lucy, y ya lo vamos a subir en YouTube, donde ustedes lo pueden compartir este video. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestra entrevista. Oye, se nos ha ido el tiempo volando. Oye, tantas cosas que faltan. Y todo lo que falta, pero yo le digo, esta no es la primera ni la última vez que vamos a tener a José Miguel, porque José Miguel nos tiene que venir a hablar de todos esos proyectos que vienen para el 2022. Nos tienes que decir qué viene, que para qué nos vamos a preparar, qué nos traes. Antes de que tenía esto aquí, esto es, por ejemplo, para Fior Martes, que ella andaba buscando, eso es una cafetera antigua, un colador, para poner un colador, de esos de tela que se hacía. Sí. Entonces, ella andaba buscando loca eso, que dónde lo puedo conseguir. Le digo yo, por joder, tú sabes que yo hago de todo. Dice, ¿de verdad? Digo, sí. Al otro día le mandé esa foto. Y esta. Ay, a ver. Eso es para el evento que ella tiene. Ajá. Entonces, yo le dije, nada más falta pintarlo. Y le di un poco de lija. Entonces, a ver, enséñalo. Miren, eso es para poner el colador. Aquí en ese hueco se pone la telita del colador y así, y abajo se pone el cacharrito donde uno pasaba el agua. Ay, Dios mío, muchachos, qué recuerdo. Todos nosotros que somos del Caribe, todos los que venimos del Caribe, hemos utilizado uno de esos para colar el café. Todos. Pues sí, lo más importante es que yo vengo del teatro popular. Nosotros hacíamos teatro callejero. Y, por ejemplo, el grupo con el que yo comencé, o sea, en los países, en los pueblos hacen fiestas patronales. Y eso no se me olvida, nosotros éramos la figura, el grupo de nosotros éramos la figura principal de la fiesta patronal de un pueblo que se llama Nagua. Y habían otras figuras, por ejemplo, ahí va, que también estaba comenzando Mili, Jocelyn y los vecinos. Uh-huh. Ellos estaban comenzando ahí y nosotros éramos la figura. Mira eso, ay Dios mío. Había una señora que tenía un grupo de baile, se llama Josefina Mi Niño, que es, o se llamaba, no sé si está viva todavía, si está viva tiene que estar muy avanzada en edad. Pues sí, entonces el grupo de ella... Yo no lo dije, lo dijo él. No, como dijo una señora que ella es actriz
y es la voz de la Lotería Nacional, se llama María Cristina Camilo. Estaba haciendo una poesía en un acto que se hizo al presidente que está ahora. Y ella en una dice, no es, aquí no hay viejo. Lo que pasa es que le ha llegado la tarde. Nos llegó la tarde. Bueno, amigo, aquí a nosotros nos va a llegar la tarde porque ya se nos llegó el tiempo. Y la verdad que la hemos pasado muy divertido contigo, la hemos pasado y quedaron muchas cosas en el tintero porque, como le digo, se quedó en el tintero que no me dio, él aquí manipuló de una manera muy interesante cómo quedárselo callado, algunas de esas cosas que vienen para el nuevo año, nos tienes que decir con qué viene. Pero esa queda en el tintero. Está bien. Esa queda ahí. La exclusiva es aquí. Lo estoy comprometiendo y lo estoy comprometiendo en público, sí. La exclusiva es aquí. La exclusiva es mía. Está bien. Así que ya lo saben, la exclusiva es mía. Así que, bueno, la cámara es tuya para que le des al público tus últimas palabras y la verdad te agradezco, José Miguel, la confianza y la verdad que se nos fue el tiempo volando, ya nos pasamos sobre el tiempo, pero quedan muchas cosas porque créanme que en esta Biblia que él me trajo hay muchas cosas que yo vi, que tuve la oportunidad de leer, de ojear, que me las quedo para mí y en su momento yo las dejo ahí en el tinterito y después en su momento las compartiremos porque, como le digo, esta no es la primera ni la última vez que José Miguel nos va a visitar. Y de ahí le voy a compartir porque tiene una historia fascinante. Mi respeto, gracias. De verdad, mi respeto por tu lucha. Te agradezco, te doy las gracias por enaltecer la clase hispana. Gracias. De la manera que lo haces, porque tienes el conocimiento, tienes la educación, tienes la trayectoria y sobre todo tienes una cosa muy importante que te lo agradezco y ojalá que muchos artistas lo aprendan, que es tu humildad. Gracias. Gracias. Tu humildad. La verdad, la humildad es una de las características más importantes porque ser grande sin saber que es grande, que uno es grande. Gracias. Gracias, José Miguel. La verdad, mis respetos y mi admiración. Y gracias por la confianza. Gracias a ti por invitarme. Y mi consejo final, partiendo de mi experiencia, como te dije, de que uno comienza a hacer cosas y por algo en la vida como que te frustran. Me refiero a cuando hice mi primera obra, que no seguí escribiendo. Mejor lo próximo que escribí fue un guión de cine y fue con el personaje principal, era Marco Jackson, pero era una comedia musical. Traté de comunicarme con los representantes, pero no logré. Y me quedé con ese proyecto engavetado ahí. Pero nunca es tarde. Me dice un amigo, no, pero tú lo puedes hacer no con el nombre de Marco Jackson, sino con Michael. Y ya, cualquiera es Marco. Cualquiera es Michael. Entonces, digo, bueno. Cualquiera es Michael, pero no cualquiera es José Miguel Vázquez. No. Cualquiera es Michael, pero no cualquiera puede ser José Miguel Vázquez. Créame que esos zapatos difícilmente de que otro los llene. Felicidades, amigo. Felicidades. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo, mis amigos. Gracias a todos ustedes que nos han estado sintonizando, que nos han estado aquí aguantando. Aquí, salud, amigos. Salud. Muchos éxitos, que el año venga cargado de muchas cosas buenas. Y ahí se me pasó decir, ¿cuándo fue hecho el que fue en plena pandemia?
por la Editorial Vega. Ah, no, dilo, todavía tiene. Editorial Vega con Benjamín, que nos encontramos una vez en, no sé qué era lo que íbamos a hacer, en el comisionado dominicano, antes de salir la administración pasada. Y estábamos hablando de que escribíamos, digo, pues yo tengo un libro, pues, por ejemplo, sí, que me lo están corrigiendo y nunca me lo terminaron de corregir, tenían como 5 años. Dice, pero vamos a hablar, me dice, porque lo podemos tirar. Dice, sí, nos ajustamos en precio. Y me lo tiró, y gracias a Benjamín, que no puedo, por ejemplo, renegar del 2020, porque uno que decimos, por ejemplo, que vamos a borrar el 2020, yo no puedo decir que lo voy a borrar porque tengo una huella indeleble del 2020, que no puedo decir que me fue mal en el 2020 porque logré uno de los sueños que cada persona tiene. Y como decimos en nuestro país, por ejemplo, sea un hombre o una mujer, pero como siempre el género hombre lo ponen, la mujer lo ponen dentro del hombre, dicen que para uno ser un hombre tiene que haber escrito un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Y yo he hecho las 3 cosas. Qué bien. Me siento complacido. Qué bien. Así que, amigos, muchas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos vamos a ver el día 14. El 14 vamos a estar aquí en la próxima entrevista que vamos a tener. No me fallen, vamos a estar aquí a las 7 y vamos a tener nada más y nada menos que a Franco Galecio. Franco Galecio, así que Franco lo vamos a tener aquí, va a estar en De la Mano con Lucy, así que no se la pueden perder. Amigos, compartan este video, suscríbanse al canal de La Mano con Lucy, para que pues podamos continuar ofreciendo este tipo de entrevistas. Los que se quieran anunciar De la Mano con Lucy, por una simple donación, nosotros no pedimos nada, simplemente una donación que quieran dar, nosotros hacemos el anuncio y las donaciones van a la Fundación Manos a la Ayuda, por la cual nosotros hacemos este programa y ayudamos a nuestra gente. Yo no le puedo mostrar porque no se ve, la cámara no me toma, pero aquí estamos llenos de cajas. Ustedes no nos pueden ver, pero estamos llenos de cajas y son cajas. Yo puedo corroborar eso. Están de este lado. Por atrás. Estamos llenos de cajas y son cajas que son de donación que van para las personas que nosotros ayudamos, y algunas están aquí local, son familias que no tienen recursos y nosotros estamos ahí colaborándole, y otras cajas van para Ecuador, para Puerto Rico, para diferentes sitios, así que donde Fundación Manos a la Ayuda pueda llegar, nosotros siempre tratamos. Así que, amigos, un beso, nos vemos, cuídense y los veo hasta la próxima. Así que no hagan nada que yo no haría. Nos vemos, cuídense. Aquí los dejo con el video de la fundación.